buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos el plano judicial aquí por Mega TV. Tenemos varios temas que vamos a estar tratando en el transcurso de esta noche. Uno de los temas tiene que ver con la suspensión de la audiencia preliminar del ex gobernador de Central, Hugo Javier González, y otros procesados en la causa del presunto desvío de un poco más de 18.000 millones de guaraníes. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Odelia, buenas noches. Y ya como estabas comentando, una jornada con mucha información del ámbito tribunalicio y también lo que decías, esta audiencia preliminar del ex gobernador de Central, Hugo Javier González, que otra vez se ha suspendido. De hecho, ayer él comparecía a tribunales para el inicio de su juicio oral. Hoy fue, de hecho, nuevamente, pero no se pudo hacer esta audiencia en razón a una recusación que ha presentado una de las defensas, más puntualmente la de Javier Marcelo Roscas, cuyo abogado ha presentado esta recusación contra el juez de garantías Rodrigo Estigarribia, argumentando, entre otras cuestiones, que el mismo debe ser apartado ya que tiene animadversión y resentimiento básicamente hacia su procesado, y hablaba de cuestiones de cuando el magistrado era agente del Ministerio Público. Esto, en consecuencia, va a tener que ser nuevamente estudiado por una cámara de apelación que va a definir si es que aparta o no al juez Rodrigo Estigarribia de este caso puntualmente, que es, como decías, Noelia, por un presunto millonario desvío, esta vez ya de fondos de la gobernación del departamento central. 18.300 millones de guaraníes es lo que se habría desviado de esta gobernación, de acuerdo a la acusación que ha presentado el Ministerio Público. De igual manera, comparecieron esta mañana por tribunales la mayoría de los procesados, pese a que no se ha realizado esta diligencia en la cual se va a definir si es que afrontan o no juicio oral y público a estas personas que ya están acusadas. De hecho, ya hay un grupo de al menos 10 personas que ya sabe que va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados, ¿no? Así es, y hay que decir que Hugo Javier González a la par ya está enfrentando un juicio oral y público que se está llevando adelante por supuesta lesión de confianza, esto que guarda relación con los fondos del COVID-19. Hacemos un paréntesis de este tema para hablar justamente sobre el aumento salarial, esto que anunciaba mediante decreto firmado el día de ayer por parte del presidente de la República, Santiago Peña. Y sobre este tema queremos hablar con el abogado laboralista Eduardo Pérez Aviv y tener también los detalles en cuanto a lo que sería justamente este régimen salarial a partir de julio del 2024. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en Plano Judicial. Muy buenas noches, Noelia, Lucas y los televidentes. Efectivamente, tenemos nuevo reajuste de salario mínimo y, por supuesto, nunca es suficiente para quienes ganan ese salario hoy día. Claro, doctor, independientemente de lo que sería el salario mínimo, ¿verdad? De acuerdo a lo que se viene también hablando de que la canasta básica está bastante, todo está muy caro. Es importante saber cuánto es ese reajuste y también lo que sería el jornal, si podría darnos los detalles. Efectivamente, nosotros con este decreto de reajuste del salario mínimo en orden del 4.4%, el salario mínimo mensual quedaría en 1.798.309. El salario por día quedaría en 93.277 y el salario, o sea, el jornal por día quedaría en 107.627 guaraníes. Ahora el salario por hora. El salario por hora, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. El salario por hora, ¿cuánto sería? Bueno, el salario por hora sería de 11.660 guaraníes por hora. Acá lo que hay que distinguir, y ahí justamente ustedes lo están distinguiendo, el salario por día y el jornal por día, hay una diferencia y es una consulta que me han hecho varias personas
en el sentido de que para determinar el salario por día se divide el salario mínimo mensual dividido 30. Eso da la resultante para el salario por día. Cuando se trata de jornal por día, lo que se hace es dividir el salario mínimo por 26 días. Entonces, allí surge la diferencia entre un salario y el jornal. Entonces, eso es conveniente aclarar el por qué existe esa diferencia en el sistema de cálculo para el jornal y para el salario por día. Doctor, ahora para entender un poco bien también del por qué muchas veces se da este reajuste en cuanto al salario mínimo, ¿qué es lo que dice la normativa dentro del ámbito laboral en torno a este salario, justamente que sería lo básico como para que una persona pueda subsistir? Bueno, lo que dice el artículo 249 es que el Código del Trabajo es que el salario mínimo es o debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del trabajador, consistente, dice, en alimentación, habitación, vestuario, transporte, previsión, cultura y recreaciones honestas, considerándolo como jefe de familia. ¿Qué es lo que ocurre con este concepto establecido en el Código del Trabajo de que prácticamente el salario no es un piso, sino es prácticamente un techo que debe cubrir todas las necesidades del trabajador? Pero en la práctica sabemos que esto es imposible con este salario mínimo que se está hoy día abonando, ¿verdad? Entonces, lo que yo siempre suelo proponer es que el gobierno tiene que llevar adelante una política salarial a través del diálogo social con los gremios sindicales y de gremios de empleadores para determinar justamente un salario piso y que de acuerdo a la actividad laboral se vaya ganando X cantidad de salarios mínimos para determinados sectores de la economía, porque hay sectores de la economía que pueden abonar mucho más de aquellos sectores que no lo pueden hacer. Entonces hay que buscar el equilibrio de tal manera que el personal, el trabajador, la trabajadora que tiene una calificación determinada pueda percibir un poco más que otros que no tengan la calificación determinada en cuanto a conocimiento, práctica, experiencia, etc. Bueno, es evidente que este reajuste que se suele hacer, inclusive hasta ahora, doctor, decías ya de hecho al inicio de la entrevista, no es suficiente, sin ánimos por supuesto de meternos mucho en materia económica. ¿De cuánto aproximadamente se puede estimar o los abogados laboralistas podrían estimar el monto que en realidad sí podría cubrir las necesidades básicas de una persona? Bueno, lo que estuvimos viendo son algunos cálculos que hicieron economistas en base a lo que debería percibir un trabajador, que está en el orden. Si vamos a hablar de lo que más o menos debería percibir una persona para poder soportar el gasto de la casa como jefe de familia o como jefa de familia, estamos hablando casi en el orden de 5.600.000 guaraníes aproximadamente, porque imagínense solamente en el tema de transporte público, el costo del pasaje impacta en el salario mínimo casi el 15%. A ello se debe sumar lo que significa la alimentación del trabajador o de la trabajadora y también la alimentación, vestimenta, educación de toda la familia y el costo de mantenimiento del hogar, costo de servicios básicos. O sea que realmente acá tenemos que entrar en una política de sinceramiento en cuanto a política salarial y establecer un mecanismo diferente en la aplicación o en la posibilidad de pagos de los salarios de acuerdo a los sectores y de acuerdo a la calificación profesional de cada trabajador. Doctor, volviendo a hablar un poco del salario por día y el jornal por día, ¿cuál es esa diferencia? Si podría nuevamente explicar, por favor. Bueno, el salario mensualizado es aquel que incluye incluso días inhábiles.
Si en un mes existen 4 domingos y a eso se suman 2 feriados, cuando uno percibe un salario mensualizado ya percibe todos esos días hábiles trabajados y días inhábiles trabajados. Cuando hablamos de jornalero, estamos hablando del trabajo efectivo que realiza el trabajador por cada día o en determinados días de la semana laboral. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que exista un cierto equilibrio entre el jornalero y el mensualizado, es que la ley discrimina la división de los días para el cálculo tanto para el jornalero como para el mensualizado. Para el mensualizado, reitero, la división debe ser por 30 y allí se determina el salario diario. Para determinar o para saber qué jornal se debe pagar a un trabajador por un día de trabajo o por días de trabajo, entonces se debe hacer la división por 26 días, porque allí no cuentan los días inhábiles. Los días domingos y los días inhábiles no cuentan para el cómputo del jornal, o sea, para determinar el jornal. Doctor, y ahora también otro dato muy importante que estábamos viendo en la placa que compartías a través de tus redes sociales, lo que tiene que ver para los trabajadores que tienen un horario ya sea de noche y madrugada. Eso es importante también mencionar, doctor. Correctísimo, porque el salario nocturno tiene un trato diferente por parte de la ley. Entonces, el trabajo nocturno se realiza en jornadas de 7 horas, tiene un recargo del 30%. Dentro de la jornada ordinaria estamos hablando de las 7 horas. Entonces, al hacer el cómputo, sale hoy día el salario nocturno en 3.637.802 guaraníes para el trabajador que realiza labores entre las 20 horas y las 6 de la mañana. Esa es la jornada nocturna que se debe utilizar. Y allí también hice una discriminación entre el salario nocturno por día y el salario nocturno por hora, para que la gente también pueda utilizar estos cálculos, ya sea como empleador para poder abonar correctamente, o sea el trabajador para hacer sus reclamos de manera correcta. Claro, eso justamente, doctor, porque si no se cumple, entonces directamente esto también se puede comunicar al Ministerio del Trabajo o hacer directamente una demanda. Ambas cosas, o sea, se puede hacer ambas cosas. Primero, hacer la denuncia correspondiente al Ministerio de Trabajo, que es el órgano regulador, contralor del cumplimiento de las normas, o en su defecto ya ver un profesional para el tema de las demandas. Y el otro tema que es también sujeto de consulta permanente es la asignación familiar. La asignación familiar se abona hasta aquella persona, aquel trabajadora que perciba 2 salarios mínimos. Si gana más de 2 salarios mínimos, automáticamente ya se deja de percibir o de pagar la asignación familiar. Eso sería como la bonificación familiar, ¿verdad, doctor? Claro. El nombre correcto en realidad en el código dice asignación familiar, pero la gente más lo ubica también como bonificación familiar. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en Plano Judicial. Cuando gusten, hasta luego. Hasta luego, el abogado laboralista Eduardo Pérez Avid conversando también entonces con nosotros y tener también estos detalles. Hacemos una pausa, ya regresamos.
plano judicial aquí por Mega TV tenemos que hablar también de la suspensión de la audiencia preliminar para el exministro del MUC Dani Durán y otras 6 personas más acusadas dentro del marco de la investigación de una de las tantas causas conocidas como la estafa de Mocipar. Se suspendió esta preliminar, Lucas. Asimismo, bueno, Elia, y esto debía de realizarse ante la jueza de garantías, Cintia Lovera, en relación a estas 7 personas. ¿Qué es lo que ocurrió? Se presentaron un par de reposiciones contra la convocatoria de esta audiencia preliminar, dicho sea de paso, en la cual se tiene que definir también si es que Dani Durán y estas personas van o no a juicio oral y público. Además de esas reposiciones, también se planteó una impugnación contra la confirmación de la fiscal Alba del Valle, quien sostiene la acusación en representación del Ministerio Público. Ella había sido recusada, fue confirmada y ahora se presentó una impugnación que tiene que ser resuelta. No obstante, hoy ya se sustanció la audiencia de reposición. La magistrada tiene 13 días para expedirse en torno a ese recurso y en caso de que sea rechazado, lógicamente esto va a ir ante una cámara de apelación y se podría trabar incluso un poco más la realización de esta audiencia preliminar. La abogada Jessie Ruiz Díaz, quien representa al grupo de víctimas en esta causa en la cual se habla de un perjuicio de 867 millones de guaraníes, mencionó que le pareció llamativa la presentación de estos recursos. Y bueno, vamos a escuchar también lo que nos decía sobre esto la abogada Jessie Ruiz Díaz. El motivo de la causa en realidad es que coincidentemente con la audiencia preliminar que hoy está siendo convocada, donde se va a estudiar justamente la acusación del Ministerio Público, los defensores, o sea, 2 defensas técnicas en realidad repusieron esta providencia de convocatoria en el entendimiento de que aún está pendiente una impugnación que ellos habían presentado, atendiendo, como haciendo un poco de historia. Ellos habían recusado inicialmente a la fiscal Alba del Valle. Después impugnaron esa resolución que confirmaba a la agente fiscal y atendiendo esas circunstancias es que el juzgado convocó a la audiencia preliminar. Ahora, ¿qué pasó? Ellos, llamativamente en esta causa, ellos reponen esta convocatoria y no así en todas las otras causas donde sí tuvieron también otras audiencias preliminares respecto a los sobreseimientos provisionales que fueron presentadas en distintas causas que también está involucrado el grupo del esquema Mocipar. Ahora, lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención es que si ellos efectivamente buscan un fiscal objetivo o un fiscal que más bien podría de alguna forma adherirse a las peticiones de las partes, en este caso de la defensa técnica, porque en realidad el argumento de la defensa técnica que ellos dicen que están siendo investigados por un fiscal que no es objetivo, en este caso ellos dicen, aluden esa situación respecto a la fiscal Alba del Valle, pero en realidad lo que nos llama la atención es porque justamente en esta causa que sí tiene una acusación y está pendiente, ellos plantean ya estas pequeñas dilaciones, por decirlo así, y no respecto a las otras causas. Entonces eso es lo que nosotros nos opusimos justamente a este planteamiento hecho por ambas defensas, que ocasionó justamente que se suspenda esta audiencia preliminar. En esta causa, doctor, ¿ustedes están convencidos de que debe debatirse la acusación en un juicio oral y público? Sí, sumamente convencidos de que esta situación tiene que ser debatida en un juicio oral y público, atendiendo todo el cúmulo probatorio que se ha dado en esta causa y en especial en la causa que estaba siendo investigada por la doctora Alba del Valle, una causa que tiene un caudal probatorio importantísimo y no solamente atañe a circunstancias que van relacionadas a la estafa propiamente, sino también al lavado de dinero, también vinculado justamente a la suerte de contubernio que también tuvo la empresa en el ocultamiento de los bienes, en la misma exposición también de su estado patrimonial, porque hablamos también de una suerte de conducta dolosa, conducente a la quiebra, y hay una serie de circunstancias que también van a ser objeto de esta causa, más allá de lo que hoy para nosotros como representantes de las víctimas de estafa también va a ser sumamente enriquecedor que esta causa vaya a juicio oral y público y justamente se pueda dirimir la responsabilidad de los acusados. Otro de los temas tiene que ver con que la Cámara de Apelaciones confirmó a los jueces de sentencia que van a juzgar a Ramón González Daer en la causa de hurto de cheques, Lucas. Asimismo, Noelia, son 2 jueces, Juan Carlos Zárate Pastor y María Fernanda García de Zúñiga, quienes fueron confirmados por un tribunal superior al ser rechazada esta recusación que planteó la defensa de Ramón Mario González Daer,
minutos antes o horas antes de que deba iniciar ese juicio oral, hace cuestión de unas semanas, lo que dice la Cámara de Apelación es que la recusación que se ha planteado es improcedente, no hay fundamentos jurídicos que puedan valer para poder apartar a estos dos jueces que ahora van a integrar definitivamente este tribunal de sentencia para este juicio, que es únicamente en relación a Ramón González Dar y también a su abogada Emma González Ramos. Esta última fue acusada por obstrucción a la restitución de bienes, mientras que Ramón González Dar, que actualmente cumple una condena de 15 años por usura, lavado y denuncia falsa, es acusado por hurto agravado y quebrantamiento del depósito en carácter de instigador. Así que se va a guardar la fijación de una nueva fecha para este juicio oral y público, Noel. Así es, así que para que pueda entonces realizarse este juicio oral y público. Otro de los juicios que sí se está llevando a cabo, está continuando, tiene que ver con el caso conocido como Granja VIP, y de hecho que declaró el exministro de Justicia, Julio Javier Ríos, en este juicio oral y público, Lucas. Es así, él fue convocado como uno de los testigos, estuvo explicando cuál era el procedimiento para que se pueda establecer este tipo de edificaciones o establecimientos que funcionaban, en este caso particular, en las afueras de la penitenciaría de San Pedro. Recordarán esta granja cuyo conocimiento se dio luego de que un 16 de junio del año 2019 ocurriera una masacre en la penitenciaría regional de San Pedro. Declaró en este caso ya exministro de Justicia, y sobre esto nos habló también en una entrevista la fiscal del caso, la doctora María Irene Álvarez, quien manifestaba lo siguiente. Prevista la declaración de varios testigos y el primero en presentarse fue el exministro, el señor Julio Ríos, y para el Ministerio Público dio una explicación bastante clara y precisa de los mecanismos que tiene el Ministerio de Justicia para la habilitación primero de un establecimiento en sí denominado La Granja. Hizo mención de cuáles eran los institutos en Asunción, en Itagüí y en Concepción que poseían ese mecanismo, y hizo la aclaración de que La Granja en sí es un establecimiento penitenciario que cuenta con su dirección independiente, con sus funcionarios independientes, está dentro de un perímetro, siempre dentro del predio del ministerio, pero con, vamos a decir, funcionarios y directores independientes a lo que sería una penitenciaría normal. Explicó que durante su gestión no hubo ninguna habilitación de La Granja ni resolución ministerial de habilitación de La Granja en la penitenciaría de San Pedro, y además explicó que para que los internos pasen al servir o a cumplir, vamos a decir, o como lugar de reclusión en ese lugar, tienen que contar también con una resolución judicial, porque es ya una, vamos a decir, etapa de la ejecución de la pena que tiene que reunir ciertos requisitos según el sistema judicial para que él sea beneficiado. Entiéndase que personas con altas condenas no pueden estar ahí si no cuentan con una resolución y un tiempo de reclusión ya bastante avanzado. Y hay que mencionar que este juicio oral y público es respecto al ex juez de ejecución de esa zona, justamente de San Pedro, Néstor Arévalo Zorrilla, y otras dos personas que se desempeñaban como directores penitenciarios en aquella oportunidad, lógicamente, y que ahora están afrontando este juicio oral y público por el presunto cohecho pasivo agravado y otros hechos que acusa el Ministerio Público. Ya está avanzando esta audiencia oral y pública con la producción de pruebas. Quedan prácticamente algunas documentales que se tienen que producir para que pueda entrar en la etapa final, y el Ministerio Público, por ahora al menos, según se mantiene en su posición, se están probando los hechos y las irregularidades en torno a la utilización de este establecimiento que funcionaba, reitero, en las afueras de la Penitenciaría Regional de San Pedro. Y con esto nosotros nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana, como todos los días, aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia, buen resto de jornada.